correr para todo el mundo y a cualquier edad. Correr, 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 de la manera como tuvimos acá un amigo también en La Falda, ¿no? Las carreritas, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, que se había fanatizado con eso, no era un deportista, pero se fanatizó y llegó a ser más o menos un buen corredor. Sí. Bueno, este señor murió corriendo, el promotor de eso para la salud en los Estados Unidos. Sí. Y acá una vez vino al museo un tal señor que, si mal no recuerdo, se llamaba Domínguez, que era el promotor de eso en la Argentina. Tan es así que me regaló una cadenita con un muñequito corriendo de plata, que todavía debe estar ahí en el museo, ¿no? Bueno, ese señor murió corriendo también. Entonces, no hay que cometer ese tipo de errores. Conozco un caso, un señor que le habían operado la rodilla, y el doctor le dijo, bueno, ahora vaya y camine, ¿viste? Para rehabilitarse. El tipo, ¿sabés qué hacía? Subía y bajaba un puente de esos que cruzan el ferrocarril, subía y bajaba todo el tiempo el puente y pues se terminó de reventar no solo la operación, sino la otra rodilla también. Le dijeron entonces, que camine, pero no que suba escaleras. Claro, pero la gente, ¿viste? Interpreta cuando no conoce el tema. En cambio, la idea mía es dar a conocer un conocimiento mínimo ahora, para que la gente sepa cómo defenderse y cómo llegar a edades avanzadas sin tener problemas demasiado graves. ¿Nunca fumaste, Alberto? ¿No fuiste fumador, digo? Sí, fumé todo, pero nunca tuve el vicio, por suerte. Cuando me iba al colegio, como todos los chicos, nos escapábamos, hacíamos la rata, íbamos a un lugar de la estación que nadie nos veía, porque en ese entonces no veías un chico fumando en la calle. Nos comprábamos unos cigarrillos, se llamaban Laponia, que eran mentolados, y para el gusto joven eran lindos. Bueno, y nos fumábamos eso, bueno, era la gran fiesta, ¿viste? La virilidad en ese momento. Después, de grande, fumé pipa, hasta que un día dije, basta, no voy a fumar porque primero puede producir cáncer de garganta o de labio. Sí, sí. Y además, como mi hermano es fumador en pipa empedernido, le regalé toda mi pipa, todo lo que tenía relacionado, todo ese parafernalia que hay relacionada con los vicios, ¿no? Y después fumé habanos también, pero los habanos nunca me llevé bien con los habanos, quizás porque soy muy activo y pitaba demasiado. Entonces siempre terminaba con la cabeza me hacía así una sensación horrorosa de desmayo, ¿viste? De sentirte mal, como que ibas a perder el conocimiento. Y dejé de fumar los habanos también. No pruebo más. O sea que fumé, pero no tuve el vicio. Nunca sentí la necesidad imperiosa de ir y fumar. No, yo soy muy ignorante en esto, porque vos recién decías anatomía y fisiología y patología. Sí, ¿cuál es la diferencia entre anatomía y fisiología? Porque yo me acuerdo que en el secundario tenía yo, debe ser que aprendí muy mal, aprobé la materia pero aprendí muy mal. Bueno, anatomía y fisiología. La diferencia grosera entre anatomía y fisiología es que la anatomía estudia no solo en el ser humano, ¿no? La anatomía estudia en los seres vivos todos los elementos orgánicos con el detalle más grande que existe, que hay una obra monumental que es el Testú, que son 4 tomos enormes, que está ese problema está resuelto, hecho por un francés llamado Testú. Bueno, ese libro es una maravilla. Yo cuando me enamoré de la anatomía fue cuando tendría alrededor de 18 años y vi uno de esos libros. Y después es sumamente complejo, ¿no? Es una materia que no se puede aprender en un año, en el primer año de medicina, que yo lo hice, y fui ayudante de cátedra de anatomía. Es imposible, porque es enorme, extenso. Yo estoy seguro que ningún médico puede saber toda la anatomía. Por eso están los especialistas que sí conocen a fondo ese sector de la economía orgánica, ¿no? Bueno, la diferencia entre anatomía y fisiología. Anatomía. Ana es separar, tomos, cortar. Entonces vos separás y cortás los elementos orgánicos en el cadáver, como nosotros hacíamos, para ver cómo está compuesto e identificar todas las cosas que vas a encontrar ahí adentro, ya sea en la musculatura, en la articulación o en un órgano del sistema. Eso es la anatomía, pero con la descripción más mínima. Todo hueso, todos los huesos del cuerpo humano
las eminencias, las depresiones, los agujeros, la forma, las articulaciones, todo tiene un nombre propio nuevo, que es un lenguaje tremendo que no puede aprender un alumno en un año. Toda una nueva nomenclatura. Y la fisiología es la ciencia que estudia cómo funciona el organismo. Logos, estudio, vos lo sabés mejor que yo. Fisiología es estudiar cómo funcionan todos los sistemas orgánicos en forma individual o coordinada, porque somos un sistema de sistemas. Y las patologías ya serían las enfermedades. Bueno, la patología es lo que se aleja de la normalidad. Y hay patologías leves, patologías graves, patologías que son realmente patológicas, que no tienen explicación, pero hay patologías que son simplemente la degradación del cuerpo humano, a lo que todos estamos sujetos, que es que la vida nos va llevando, es parabólica como el cosmos mismo. Las estrellas nacen, viven y mueren, y nosotros, como todos los seres vivos, también. El único problema es que nosotros, como seres conscientes, capaces de haber desarrollado pensamiento abstracto, nosotros sabemos desde el momento que nacemos que algún día vamos a morir. Aunque no nos guste. Ningún otro animal sabe eso. Entonces esa es una carga psicológica subconsciente muy grande, que hace que el hombre haya creado su cosmogonía, sus dioses, buscando protección desde algún lugar, desde arriba de eso tan incomprensible que es el cosmos, buscando alguien a quien pedirle ayuda ante los inconvenientes que sufre en la vida, o alguien a quien echarle la culpa de lo que pasa. Como alguna persona que dice, mi hijo se murió, Dios se lo llevó y se quedan tranquilos. Yo no me quedé tranquilo cuando mi hijo murió, que fue el dolor psicológico más grande que puede existir para un ser humano, que se te muera un hijo joven, que no es lo mismo que la muerte de los padres. El afecto más grande del mundo, el amor más grande es el amor que vos tenés por tus hijos. El otro amor es otra cosa, y sobre eso acabo de escribir un tema bastante largo. Es otra cosa y hay evolución, hay cambios a lo largo del tiempo muy importantes, ¿no? Por eso es que no tiene nombre el hecho de que cuando perdes un hijo, porque cuando te quedas sin padre sos huérfano. Sí, si te quedas sin padres como niño, bueno, sos huérfano, lo sufrirás un poco, pero no lo sufrís conscientemente como cuando sos padre de un hijo y se te muere ese hijo. Lo mismo cuando se mueren los padres. Si los padres se mueren a una edad avanzada, bueno, es la lógica de la vida, de eso no se escapa nadie. Pero si a vos se te muere un padre traumáticamente cuando vos sos joven o cuando todavía no tenés una edad avanzada, es un drama, es terrible. Pero nunca es el dolor igual al que cuando perdés un hijo. El amor de la madre es mayor del que el hijo va a tener por la madre, aunque el hijo seguramente le va a demostrar su amor, pero es otro amor. Porque para la madre su vida es su hijo. En cambio para el hijo su vida es su propia vida y además los afectos familiares, ¿no? Si quieren seguir preguntando, tengo, porque sospecho que acá el amigo Domínguez por Facebook. me está grabando. Yo no está saliendo en vivo. No lo sabía eso, bueno. Sí, lo dejó. Ahora lo sé, me voy a inhibir y no voy a querer hablar, no voy a saber qué decir. No te hubiéramos dicho nada, pero... Y en el caso particular entonces ahora, lo que vos querés abordar ahora específicamente es a manera de llamar la atención o prevenir sobre algo. Bueno, nosotros tenemos una cantidad de sistemas orgánicos, ¿no es cierto? Para algunos 11, para otros 8, varía, porque yo, por ejemplo, puedo hablar del sistema esquelético, osteoarticular, digamos, y sistema muscular. Y también puedo hablar del sistema locomotor. Y después puedo hablar de aparato o sistema urogenital, como el que teníamos previsto para hoy, o también puedo hablar de sistema genital y sistema urinario por separado, o renal por separado. Entonces no se ponen mucho de acuerdo. ¿Son sistemas también? ¿Cómo? ¿Son sistemas también? Sí, por supuesto. La teoría general del sistema nos enseña
que la suma de sistemas representa algo mucho más grande que lo que sería la simple sumatoria. Es decir, la unión de los sistemas, que en nuestro caso está regulada por la hipófisis, la parte endocrina y todo lo demás, somos un conjunto heterogéneo de cosas extraordinarias dentro de nuestro cuerpo, cada una es un universo, y bueno, eso está perfectamente coordinado para que funcione. Y cuando en un sistema una de las partes, o de un sistema compuesto, uno de los sistemas falla, todos los demás se comprometen, se afectan y se alteran. Claro. Y cuando aparece una anomalía, como es una enfermedad, un cáncer o algo, no solo perjudica la zona donde aparece, sino que repercute sobre todos los otros sistemas, quitándole a la persona la capacidad de estar sano. Yo siempre cito, y lo pensaba hacer hoy, ante la multitud que nos está guardando, a un poeta latino, Terencio, que nació 5 años antes de la muerte de Cristo y murió 60 años después de la muerte de Cristo. O sea, bien entrada en el comienzo de la era moderna, lo que llamamos la era moderna. Ese hombre dijo, en latín, pulvis est et in pulverum reverterum. Polvo eres y al polvo volverás, o a la polvareda general volverás a integrarte. Y en realidad eso somos. Nosotros somos un conjunto de minerales y gases unidos por un elemento muy importante sin el cual no hay vida, que es el agua. Por eso los investigadores del espacio ahora, que han llegado tan lejos, siempre buscan en los planetas si hay restos de agua, porque si hubo agua pudo haber vida. Y si no hay agua, no hay vida. Me hace acordar que en la Iglesia Católica el miércoles de ceniza, que es el inicio de la cuaresma, te ponen ceniza en la frente, sí, y te dicen, de polvo eres y al polvo volverás. O sea, claro, bueno, esa frase es de Terencio. Y después hay otra frase, también del mismo siglo, de Juvenal, que vivió en el primer siglo de nuestra era y un poquito del siglo siguiente, que dijo la conocida frase, mens sana in corpore sano. Lo que pasa que yo me tomo la libertad de pensar que lo que él quiso decir no es lo que actualmente en los últimos tiempos se interpreta. Los deportistas creen que porque hacen deporte tienen una mente sana. Y eso no es cierto, no tiene nada que ver. Lo que quiso decir aquel muchacho de hace 2000 años es que los objetivos que debemos buscar en la vida es tener una mente sana y un cuerpo sano. Lo cual es una utopía, porque inevitablemente vamos a sufrir la parábola del nacimiento, el crecimiento, el desarrollo, la evolución, el triunfo, si querés, y después la disminución, la decadencia y finalmente la muerte. De eso no se salva nadie y es el gran problema de la especie humana, que es el único bicho consciente que lo sabe. Desde que nace, lo único seguro que tiene es que así, desnudo como nació, va a morir. La idea de finitud, ¿no? La finitud. Somos finitos y lo sabemos, porque todos los animales lo son, pero no lo saben. Después está el otro tema que es importante. Todos los seres vivientes que hay en el planeta, hay una gran división, los vertebrados y los invertebrados. Desde ya que los invertebrados son cientos de miles de millones de veces más que los vertebrados. No los vemos, algunos no los vemos, a otros los vemos. A un mosquito, una mosca, una araña, una cucaracha, los vemos. Pero son las lombrices, por ejemplo. Las lombrices es un elemento muy simple que se podría decir un precursor de la vida como la conocemos nosotros los seres humanos. Es un bicho longitudinal que tiene una boca de entrada donde absorbe tierra húmeda y esa tierra húmeda pasa por un tubo y después tiene el ano por donde sale. Y mientras pasa por el tubo, su organismo va absorbiendo las sustancias que le son útiles y las otras las elimina por el ano como
todos los seres vivientes, porque desde la cucaracha al ser humano todos ingieren comida y después tienen que expulsar los residuos. Y nosotros, yendo al tema que tenemos hoy, expulsamos los residuos por dos sistemas, el sistema digestivo y el sistema urinario, en un aspecto, porque después tenemos el sistema pulmonar, a través de donde expulsamos el anhídrido carbónico, producto de las combustiones orgánicas, que es tóxico para el organismo, y lo eliminamos al exterior. Y absorbemos por ese aparato el oxígeno imprescindible para la vida. Sin oxígeno no hay vida. Pero el elemento fundamental acá es el agua. Si quieren sigo hablando, no sé si me está grabando, pero... Dale, porque ya son las 5:30. Sí. Bueno, el tema del agua es muy importante, porque como dije antes, sin agua no hay vida. Pero hay otro aspecto. En la cola de los cometas y en el polvo interestelar se ha detectado que todos los componentes minerales que nos forman a nosotros están en esos lugares, en el polvo cósmico y en la cola de los cometas, por ejemplo, y en todos los planetas seguramente. Ahora, para que se produzca la vida tiene que haber agua. Si no hay agua, no se produce la vida. Y si quieren les explico por qué también. Pero, a ver, es una tontería lo que voy a preguntar. Y en el caso de los animales marinos, de los peces que tienen agua suficiente, sí. Ahí que necesitan, además del agua, oxígeno. Bueno, el alimento, a través del alimento obtienen los nutrientes que necesitan. Pero por supuesto que necesitan, pero son otra categoría, digamos, ¿no? Pero ahí viene el tema del agua, también el origen de la vida está en el agua, porque esos elementos minerales gaseosos que se unen para formar los primeros aminoácidos, las primeras células, después de esos aminoácidos primitivos vienen las amebas. La ameba es un organismo unicelular, es decir, una sola célula que tiene movimiento, se puede mover y tiene como todo una corteza y un interior. Y a través de esa corteza puede intercambiar, eliminar lo que le molesta e incorporar lo que necesita. Y así funcionamos, los seres humanos y los animales también, todos. Y los vertebrados responden todos al esquema tetrápodo. ¿Qué significa esquema tetrápodo? Una columna vertebral en el centro, 4 miembros y una conexión entre los miembros y la columna vertebral a través de ciertos huesos, como son en nuestro caso el omóplato y la clavícula, o la pelvis. Yo traje acá para mostrar una pelvis, porque de lo que íbamos a hablar hoy es de la zona pubiana. Y traje una pelvis para que vean dónde está el pubis, dónde está el isquión, que el isquión es donde estamos sentados nosotros ahora. Nosotros nos apoyamos en el isquión para sentarnos. Y el ileón, que es el tercer hueso, todo en una unidad, que compone la pelvis, es donde apoyamos la mano cuando nos colocamos en jarras, como se dice, con las manos en la cadera. Ese es el ileón. Después, si quieren, lo saco y se los muestro. Nos muestra para todos, sí. ¿Cómo? Ileón, pubis e isquión. Son nombres griegos, ¿no? ¿Son nombres griegos? No todos. Yo pensé que era dibujo. Traje unas vértebras también. ¿Son huesos o son cerámicos esos? No. Huesos originales. La gente le tiene miedo a los huesos humanos que están en esta condición. Ningún hueso humano en esta condición, aunque su portador haya tenido tuberculosis, lo que vos quieras de infecciones que haya tenido, es peligroso. No existe. ¿Saben por qué? Bueno, ya que viene al caso, lo cuento también, aunque no era motivo de la charla de hoy. Cuando una persona muere, se dice que viene hola, ¿qué tal? Vení. Una sucesión de insectos especializados en destruir y en comer las distintas estructuras que forman el cuerpo humano. Todas, pero todas necesitan que esas estructuras tengan líquido.
Y el hueso está cubierto por un periósteo, que es una sustancia que tiene un cierto contenido líquido. Esa sustancia también desaparece. Se comen todo. Solo queda esto, que técnicamente es una piedra. Es una construcción calcárea que no hay ningún riesgo de que, como no tiene agua, de que tenga algún ser vivo que te pueda hacer daño. O sea, que no te contamina, No hay peligro de contaminación con los huesos. Tan es así, mire, les muestro este hueso. Esta es una vértebra lumbar. Las vértebras son diferentes. Esta es una vértebra cervical. Esta es una lumbar. Y esta es dorsal. Y estas son las dos primeras vértebras cervicales. Bueno, estas se las muestro y se las cuento porque tiene una historia. En primer lugar, un osteofito. Este osteofito, esta prolongación que hay acá, es anormal. Es lo que en la radiografía vos lo ves de perfil y es un pico del oro. Los famosos picos del oro. Que generalmente no son una punta así, sino todo un borde alrededor. Que vos lo ves en el corte radiológico de perfil y es un pico del oro. Parece un pico del oro. Porque tanto el de abajo como el de arriba, de la vértebra de arriba, hacen esto. Entonces parece un pico del oro. Y como todo un nervio te hace doblar. Bueno, pero lo que querías contar sobre esta vértebra, esto es producto de una mala acción mía porque la robé en Perú, en Lima. Hay un famoso monasterio que se llama el Monasterio de San Francisco, donde fue a parar un cantor y actor de cine extraordinario, famosísimo en el mundo, que se llamaba José Mojica, que cantaba extraordinariamente bien. Un buen día, vaya a saber por qué, yo por lo menos no lo sé, se hizo monje y desapareció de la escena. Y se metió en ese convento y ahí quedó toda su vida hasta su muerte. Dicen que fue una película que hizo. No sé, un gran tenor. Bueno, yo no lo pude ver, yo lo quería ver porque en ese momento estaba vivo. Y después nos mostraron que debajo de esa gran construcción, ese monasterio, había unas catacumbas como si fuera el subte de Buenos Aires, un poco más chico, por supuesto, las galerías, pero enorme, que recorría kilómetros. Y dentro de esa catacumba, unos recipientes así de roca, dentro de los cuales había, en uno todo fémures, en el otro tibias, en el otro rótulas, en el otro cráneos, en el otro vértebras. Y yo vi esta vértebra con este osteofito, este famoso pico del oro fantástico, de gente que trabajó mucho con su cuerpo y al cargarla la columna fue desarrollando esto. Después, si quieren, les explico cómo se produce esto. Bueno, por eso les contaba, esto es producto de un robo. Pero me sirvió muchas veces para dar clases de anatomía. ¿Estaba clasificado en distintas rocas? ¿Era como una clasificación que había de fémures? Se ve que, no sé si cientos de miles, pero miles, te puedo asegurar que había miles de cráneos, miles de huesos, miles de fémur, miles de tibia. ¿Nadie sabía por qué estaban así clasificados? No, sí, ellos sabrían. Venía de la época quizás anterior o de la época de la colonia, lógicamente. Pero miles de personas muertas se ve que guardaban los huesos. Es lo que se llama una catacumba. Eran catacumbas. Y en esas catacumbas había huesos de todos los colores, así que me pareció que no era un delito muy grande robarse una vértebra. Y estas otras que le traje, solo para demostrar las complejidades que tiene la anatomía. Esta es una vértebra dorsal, típica, de la espalda, que va desde la base del cuello hasta la primera vértebra lumbar. Y estas dos son vértebras cervicales, pero dos vértebras cervicales que tienen una particularidad, que no la tienen las demás. Esta es la primera vértebra cervical. Estas cavidades que tienen acá, que se ve, articulan con los cóndilos del occipital. El hueso occipital, la parte de atrás de nuestro cráneo, articula con esto y permite un cierto movimiento, pero dificultaría los movimientos de torsión. Entonces, ¿qué hizo la naturaleza? A lo largo del tiempo le hizo perder, fíjense que las vértebras tienen un cuerpo, que es este. No es igual en una vértebra que en otra. Pero le hizo perder a la primera vértebra cervical, el atlas se llama, el atlas porque sostiene prácticamente el cráneo. Le hizo perder el cuerpo, no tiene cuerpo.
Y el cuerpo se adosó en cambio a la segunda vértebra cervical, que se llama axis. Axis quiere decir eje, y esto es un eje. Y sobre este eje, una vez armado, colocado el esqueleto, sobre este eje puede hacer movimiento de torsión. Podemos girar la cabeza. Entonces, para que vean las complejidades que hay, estas son dos vértebras únicas, pero las que le siguen son parecidas, pero no iguales. Pero es fácil identificar. Yo hice un curso de antropología, tuve que aprobar en la universidad una materia que se llama antropología forense. Y a mí realmente no me agregó nada. Como yo sabía mucha anatomía, me di cuenta de ciertas complejidades que sí tiene la anatomía forense, pero también descubrí que a mí si me muestran una pila de huesos, yo te puedo decir uno por uno si es humano o no es humano, por el conocimiento anatómico que tengo. O sea que si te muestran un hueso de un perro, vos te das cuenta que no. Sé que no es humano, porque todos tienen su característica. Sin embargo, el esquema es el mismo siempre. Una columna vertebral, algunos huesos que unen los miembros, 4 miembros y los huesos que unen los miembros al esqueleto. Todos así, incluso las serpientes. Las serpientes originariamente en la evolución fueron cuadrúpedas y después se le fueron atrofiando las patas porque se encontró que vivía mejor así. Claro que todos estos procesos duran millones de años, ¿no? Y bueno, así es como la vida fluye y vuela. ¿Y el sistema urinario genital ahí donde estaría? El sistema urinario genital eran 7. 7 son los cervicales. 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y el sacro, que el sacro, si vos ves una radiografía de un recién nacido, un chico dentro del útero materno que está creciendo, van a ver que tiene una cola larga, como una cola larga, como si fuera de un perro, una cosa así. Bueno, esas vértebras se van después consolidando y se unen todas y forman lo que se llama el sacro. El sacro articula acá y une a la que va de este lado con la que va del otro lado. Y este hueso se llama pubis. Y como lo que nosotros nos toca hablar hoy, que es el sistema urogenital, tenemos que hablar de este hueso. Por eso lo traje para que lo vean. Y este que está acá abajo es donde nosotros nos sentamos. Se llama isquión, lo que estoy tomando con la mano. Y esto es ilíaco, el ala ilíaca, la cintura donde apoyamos las manos. Y esto de un lado y del otro conforma la pelvis. Y dentro de la pelvis, acá adentro, está el tema que tenemos que hablar hoy, que es la vejiga, la uretra, los uretres y los riñones que están más arriba. Esta es la articulación coxofemoral, la articulación del fémur con la pelvis. Sí. Perdón. Bueno, si quieren seguir preguntando, pregunten, pero si no, saco el machete yo tengo un tengo un defecto. Toda la vida me interesó todo y eso me costó no irme por la rama y no entusiasmarme con cualquier cosa. Para darles un ejemplo, cuando yo era joven y que me interesaba el deporte, bueno, todo lo que se movía me interesaba. Y un día vi el tap americano y me fui a anotar a un curso con un negro caribeño, vaya a saber de dónde, que te enseñaba a zapatear. Y me compré los zapatos con metal acá atrás y metal adelante y había aprendido a zapatear, pero después me di cuenta que ese no era el camino, entonces volví para lo que tenía que hacer. Bueno, entonces ahora para esta charla yo había preparado un machete, no porque no supiera los temas, sino para mantener un cierto orden y no irme por las ramas como acabo de hacer con ustedes. No, bueno, dale, empezar con el tema. Bueno, déjame que saque el machete, porque si no me va a pasar lo de ahora que estoy hablando de cualquier cosa. No, ir a la próstata directa no me parece bueno. Ustedes se ríen y lo que se ríen yo les pregunto, ¿saben para qué sirve la próstata? No. ¿Eh? La verdad. Bueno. No tengo Creo que lo cierto es que no me mete la pata. Para empezar, la próstata es una glándula. Es una glándula y como toda glándula segrega un líquido.
Bueno, ese líquido forma parte del líquido seminal. Nosotros tenemos, alrededor de la vejiga, tenemos las vesículas seminales. Pero antes de eso tenemos los testículos. En los testículos, que duele tanto cuando se apretan o se recibe un golpe, en los testículos se fabrican los espermatozoides. Pero esos espermatozoides salen medio crudos. Entonces se acumulan en una estructura que se llama epidídimo, que está pegada, pero es como un conglomerado de vasos, como una varice grande, que se ha calculado que si la estirás tiene 6 metros. Bueno, ahí adentro se acumulan los espermatozoides y terminan su maduración, terminan de madurar. Y después de ahí son enviados a las vesículas seminales que van hacia arriba, que están pegadas, como les digo, detrás, vesículas están detrás de la vejiga. Y cuando tienen que emitir su contenido, las vesículas mandan a la uretra inmediatamente. La vejiga es un órgano muscular que tiene un esfínter. Un esfínter es todo lo que obtura, lo que cierra. El esfínter anal es el ejemplo más conocido. Bueno, la vejiga tiene un esfínter que cierra la uretra para que no te estés orinando por desagote, por rebalsamiento. Entonces, cuando llega ¿De qué estamos? Estamos hablando de la próstata. En la próstata se acumulan los espermatozoides. Bueno, ese líquido de la próstata, la segregación de la próstata, que en realidad prácticamente podríamos decir que es un lubricante para el acto sexual, se reúne con lo que mandan las vesículas seminales, que son los espermatozoides, y componen lo que es el líquido eyaculado. Ese es el sistema. Y después tenemos el sistema urinario, que es otra cosa. Pero yo lo que les quería hablar antes de llegar acá es de algo muy importante, que es cómo se originó la vida. Según hay teoría, porque nadie estuvo ahí para verlo y contarlo, pero hay incluso una discusión, porque la vida se originó en el agua. De eso no hay ninguna discusión, porque las piedras solas no iban a reunirse para formar una partícula viviente. Eso solo se produjo en el agua, que permitió que se unieran esos elementos minerales, gaseosos, etc., y con la acción de la radiación ultravioleta.